Buen día. El equipo de cumplimiento normativo da contexto de la empresa Be Healthy S.A. está en el proceso de lanzar una línea de productos alimentarios. El equipo de cumplimiento normativo se reúne para discutir cómo implementar la nueva norma de etiquetado nutricional y frontal. En este caso vamos a usar dos resoluciones, la resolución 810 del 2021 y resolución 2492 del 2022, que modifica la anterior. También vamos a usar adicional algunas normas como referencia para poder dar respuesta a los interrogantes de cada uno de los productos en desarrollo. La norma exige que se declare información específica sobre los ingredientes, alérgenos, valores nutricionales y advertencias de salud en el base de los productos. Para comenzar con la presentación, se va a tratar el primer producto, que es una barra de cereal con chocolate y nueces. En este producto se hablará sobre cómo se debe declarar los ingredientes en la etiqueta para cumplir con la norma, si es necesario especificar los porcentajes de cada ingrediente y si se debe incluir alguna advertencia sobre alérgenos dado que contiene nueces. El objetivo de la etiqueta y rotulado es proporcionar un medio eficaz para indicar el contenido de nutrientes del alimento en la etiqueta, facilitando al consumidor la toma de una decisión informada. Em, Toda información presentada en la etiqueta debe ser completa, veraz, verificable y que no induzca confusión o engaño. Según la resolución 5109 de 2005, se establecen los requisitos de rótulo o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. En ese orden de ideas se establecen los requisitos respecto a la información que debe contener el rótulo. Este debe contener el nombre del alimento, su lista de ingredientes, contenido neto y peso escurrido en unidades métricas del sistema internacional, el nombre y la dirección del fabricante, envasador o reempacador, identificación del lote, fecha de caducidad e instrucciones de conservación, así como instrucciones de uso, registro sanitario y otros requisitos obligatorios adicionales. En cuanto a la lista de ingredientes, la información que debe contener es el nombre del alimento y que éste sea específico y no genérico, y que indique la naturaleza del producto de forma visible que no dé paso a confusión hacia el consumidor. La lista de ingredientes debe ser rotulada ya que hay más de un ingrediente presente en las barras de cereal. Estos ingredientes deben ser enunciados de forma decreciente respecto al peso inicial en el momento de fabricar el alimento, es decir, el orden de los ingredientes irá de mayor a menor composición del producto. Si un ingrediente se compone a su vez de otros ingredientes, debe ser enlistado regularmente y debe incluir entre paréntesis los ingredientes que componen a ese ingrediente de mayor a menor concentración. También es importante mencionar que el agua debe ser declarada en la lista de ingredientes de la misma manera que los demás ingredientes. Es importante mencionar que debe declararse obligatoriamente la presencia de alérgenos. En el caso de las barras de cereal, hay que recordar que estas barras se componen de cereales que contienen gluten, nueces y leche, los cuales son unos alérgenos importantes. Si no es posible declarar adecuadamente la presencia de alérgenos, el producto no podrá ser comercializado. Es importante mencionar que si bien se espera que la lista de ingredientes contenga los nombres específicos, se puede recurrir a nombres genéricos si estos resultan más informativos para el consumidor. Para el caso de los aditivos, estos pueden declararse con sus nombres genéricos si estos figuran en la lista Codex de aditivos alimentarios permitidos. De lo contrario, deben anunciarse con su nombre específico y genérico simultáneamente. Para los alimentos envasados para consumo humano, contamos con la resolución 333 de 2011, que establece los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional. La proteína, la grasa total, la grasa saturada, los carbohidratos y la fibra dietaria deben expresarse en gramos por porción de alimento y en porcentaje del valor de referencia, porcentaje BD. Normalmente encontramos en las etiquetas este porcentaje del valor diario para expresar proteínas, grasas saturadas, carbohidratos, fibra dietaria, colesterol, sodio, vitaminas y minerales como vitamina A, vitamina C, hierro, calcio, potasio, entre otros. Para el caso de las vitaminas y de los minerales, valores superiores al 10% indican que el alimento representa una fuente de dicho nutriente. Para el caso de los azúcares, grasas saturadas y sodio, cuando el porcentaje es superior a los límites establecidos, no hay que olvidar añadir el sello octagonal de advertencia. En la presentación se puede evidenciar las concentraciones máximas con las cuales se debe indicar la presencia del sello. En cuanto a porcentajes de composición de los ingredientes, explícitamente nos indica que debe detallarse el porcentaje por cada ingrediente. Sin embargo, algunos fabricantes incluyen esta información como adicional en algunos de los ingredientes que componen a las barras de cereal para mayor comprensión del consumidor. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, se encuentran dos listas de ingredientes de dos productos diferentes de barras de cereal. Algunos de esos ingredientes indican su composición y otros no, más que todo por información al consumidor respecto a la composición de productos de interés como la avena, el maní y chocolate u otros aditivos importantes. ¿Se debe incluir alguna advertencia sobre alérgenos, dado que contiene nueces? Según el Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la resolución número 810 de 2021, nos indica por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano, donde incluye requisitos para la declaración de nutrientes, declaración de propiedades nutricionales y de salud, y el etiquetado frontal de advertencia para contenido excesivo de nutrientes cítricos como azúcares añadidos, sal, sodio y grasas saturadas. La nueva normativa establece requisitos más estrictos en términos de contenido, diseño y ubicación de la información en el etiquetado de alimentos como información nutricional detallada. Ahora los fabricantes deben proporcionar información más precisa sobre el contenido de calorías, grasas, carbohidratos, proteínas y otros nutrientes presentes en sus productos. La más importante, advertencia sobre ingredientes alérgenos. Esto es especialmente relevante para las personas con alergias alimentarias, ya que podrán identificar fácilmente si un producto contiene ingredientes a los que son alérgicos. Información sobre origen y proceso de producción.
La nueva legislación también ha puesto énfasis en esto. Los consumidores ahora pueden conocer de manera más precisa el lugar de procedencia de los productos y cómo fueron elaborados. Las etiquetas más visibles y legibles para los consumidores incluye el uso de fuentes de tamaño adecuado, colores de contrastes y diseños que faciliten la lectura de la información. Según el ABC, para la aplicación de la Resolución 2492 de 2022 y la Resolución 810 de 2021, nos indica una tabla de las cantidades de referencia para nueces y semillas mayores de 4 años, donde las nueces, la cantidad de referencia es de 30 gramos. También tenemos, entre otros, como el coco rallado, que es de 15 gramos, el maní de 30 gramos, las almendras de 30 gramos, la mezcla de ellos, 30 gramos, pastas y cremas de nueces, por ejemplo, pasta de maní, 2 cucharadas, la cantidad de referencia, 20 gramos. La gestión de alérgenos, una cuestión de vida o muerte. La gestión es fundamental para cuidar la salud de los consumidores. En Colombia, particularmente, la nueva reglamentación establece los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, incluidos estos ingredientes, del cual pues es realmente importante que cada uno de los productores dentro de sus productos coloquen la información si contiene algún tipo de alérgeno dentro de su rotulado y etiquetado. ¿Cómo se debe indicar que el producto es 100% natural? La resolución 2492 de 2022, por la cual se modifican los artículos 2, 3, 16, 25, 32, 37 y 40 de la resolución 810 de 2021, que establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados y empacados para el consumo humano. En el artículo 2, modifíquese el artículo 3 de la resolución 810 de 2021, el cual quedará así, que los alimentos sin procesar son alimentos obtenidos directamente de plantas o animales que son sometidos a ninguna modificación física o química desde el momento en que son extraídos de la naturaleza hasta su presentación culinaria o consumo. También pueden nombrarse como alimentos frescos o naturales. Sí se puede indicar que el producto es 100% natural. Nos lo dice la resolución 5109 de diciembre de 2025, artículo 4, numeral 4, que los alimentos que declaren en su rótulo que su contenido es 100% natural no deberán contener aditivos. Por lo tal, podrán libremente, pues, dentro de su rotulado etiquetar, formular o indicar que su producto es totalmente 100% natural. Respondiendo a la pregunta, ¿es necesario incluir una advertencia sobre posibles alergenos en un jugo de frutas? Encontramos que en la Resolución 5109 del 2005, en su artículo 5.1, Alimentos envasados e información sobre alergenos, nos dice que todos los alimentos envasados deben declarar alergenos o hipersensibilidad en los siguientes casos. Número 1, cuando estén presentes en los ingredientes del alimento. O número 2, cuando en el establecimiento o línea de producción se procesen alimentos con alergenos y se tenga la posibilidad de un contacto cruzado con el alimento que no lo contiene. En este caso, la resolución 5109 nos indica la obligatoriedad de declarar 14 alergenos adoptados del Códex Alimentario. Es importante tener en cuenta que si nuestro jugo de frutas, a pesar de no contener como ingrediente un alergeno, pero es fabricado o elaborado en algún establecimiento donde se manipulen alergenos, como advertencia en el empaque se debe declarar que puede contener trazas de y se debe nombrar el alergeno, según lo dispuesto en el parágrafo del numeral 6 del artículo 5 de la resolución 5109. Dando respuesta a nuestra pregunta, no es necesario si en la planta de fabricación no se manipulan alergenos. Respondiendo a la pregunta número 3, ¿cómo se deben reportar los valores de vitamina C en la etiqueta? En la resolución 810 del 2021, en sus artículos 9, 10, 19 y 28, nos indica una serie de especificaciones que nos pueden ayudar. A continuación las voy a explicar. En el artículo 9 nos habla de la expresión de los valores. Nos dice que se utilizará la aproximación matemática al número entero o decimal más cercano. También nos entrega una tabla donde nos dice específicamente los rangos de valores que deben ser menores a 1. Nos habla de las formas de expresión, en este caso para las vitaminas nos dicen que se deben declarar con 2 cifras decimales. Y nos da una aproximación matemática que se basa en revisar la última cifra del dígito y se aproxima según sea menor o mayor. En el artículo 10 nos indica los nutrientes de declaración obligatoria. Entre ellos nos habla de las vitaminas y dice que las vitaminas pueden declararse cuando se han establecido valores de referencia y hayan sido adicionadas o estén presentes de manera natural en el alimento y sus cantidades o valores sean superiores al 2% por cada 100 gramos o 100 ml. También nos entrega una tabla donde nos dice la forma de expresar. Cuando hablamos del nutriente podemos nombrar la vitamina C como vitamina C o ácido ascórbico. Nos habla de las unidades de medidas que se pueden presentar en miligramos o ml y nos habla del valor diario nutricional. En este caso nos indica que es aceptable para niños mayores de 6 meses y menores de 4 años 15 miligramos y para niños mayores de 4 años y adultos 83 miligramos.
En el artículo 19, en sus numerales 19.1 y 19.2, nos hace referencia cuando queremos resaltar la importancia de un ingrediente. En este caso nos habla de dos expresiones que podemos usar y es excelente fuente o buena fuente. Para cualquiera de las dos se debe cumplir con ciertos requerimientos. En el numeral 19.8.2 nos habla de las formas como se puede expresar la vitamina C, siendo varios nombres químicos como ácido ascórbico o ascórbico sódico, eso dependiendo de cómo el fabricante quiera nombrarlo. Y en su artículo 28 nos da unas condiciones ya muy específicas y nos dice que la información sobre vitaminas debe separarse de la información de los demás nutrientes con una línea y presentarse verticalmente en una o dos líneas utilizando el tipo de letra Arial en un tamaño mínimo de 5 puntos. Adicional, encontramos que en la resolución 333 del 2011, en su artículo 8, nos habla de la declaración y forma de presentación de los nutrientes. En su numeral 8.1.5 nos habla específicamente de la vitamina C y nos dice que la vitamina C debe expresarse con el número entero más cercano a la unidad del porcentaje del valor diario por porción de alimento y en intervalos de 2%, 5% o 10% según los valores máximos. También nos dice que la declaración de la vitamina C no es obligatoria para alimentos que contienen cantidades inferiores al 2% y que si no se va a declarar debe utilizar alguna de sus expresiones al final como ejemplo no es una fuente significativa de y se nombra la vitamina. Por último quiero mostrarles un ejemplo de una empresa nacional que se llama Colanta que fabrica jugo de naranja 100% natural. En su información nutricional pueden apreciar que las vitaminas están en la parte de abajo, como lo indica la norma, con una línea separada de los demás ingredientes o nutrientes. También resalto el número de la letra, que es mayor a 5, y que está declarado con porcentaje en un 100%. Esto quiere decir que utilizaron el intervalo más grande, que es de 10 en 10. Para continuar con la asesoría a nuestra empresa, tenemos la salsa de tomate bajo en sodio. Tenemos 3 interrogantes a los cuales debemos ofrecer 3 respuestas de acuerdo a la resolución y a la normatividad legal vigente en el momento en el país. Antes de poder arrancar y poder ofrecer las 3 respuestas a los 3 interrogantes que existen acerca del alimento, debemos conocer que en este momento en el país existe una norma enfocada al contenido del sodio, más precisamente a la reducción del contenido de sodio, que es la resolución 2013 del 2020, por la cual establece el reglamento técnico que define los contenidos máximos de sodio de los alimentos procesados y priorizados. Hay 2 metas, en este caso hay una meta que se debía cumplir a partir de la publicación de la norma, 24 meses, y a partir de la publicación de la norma teníamos 48 meses, es decir, 2 años adicionales para poder cumplir la meta 2. Esos 48 meses para cumplir la meta 2 se cumplen este mes de noviembre, pero adicional a eso hay 2 meses para poder hacer el agotamiento de productos que existen en el mercado. Es decir, que para poder arrancar y poder hacer todo el tema de formulación debemos tener en cuenta estas 2 metas, en este caso la meta 2, para los 2 productos, ya sea una salsa de tomate o una salsa derivada de tomate. Entonces, de acuerdo a lo que se comunique con el equipo de investigación y desarrollo y a tener en cuenta la meta 2, que en este caso necesitamos, que serían los miligramos o los gramos que debe contener de sodio por cada 100 gramos de producto, podemos arrancar y definir lo que nos compete acerca de la resolución 810, que es lo del etiquetado nutricional. Teniendo en cuenta que ya tenemos el cumplimiento en la meta 2 de lo que menciona la resolución 2013 del 2020 acerca de la reducción de contenido de sodio, continuamos dando respuesta a los 3 interrogantes. El primero sería: ¿qué criterios debe cumplir el producto para ser etiquetado como bajo en sodio? En este caso nos vamos a la resolución 810 del 2021, más preciso el artículo 19, de términos o descriptores permitidos para las declaraciones de propiedades relacionadas con el contenido de nutrientes. El numeral 19.4 bajo en, para utilizar el descriptor bajo en el alimento debe cumplir el siguiente requisito. En este caso, pues el nutriente es sodio y el requisito menciona que contiene un máximo de 80 miligramos por cada 100 gramos o, pues si es un producto líquido, 100 mililitros de alimento. El término bajo en sal puede ubicarse si el producto cumple con el criterio bajo en sodio. En este caso, pues debemos cumplir con el contenido máximo, que serían los 80 miligramos por la porción de los 100 gramos, para poder cumplir con el criterio de bajo en sodio. Ahora, para dar respuesta a la segunda pregunta de cómo se debe sacar la reducción de sodio en la etiqueta, tenemos que, nuevamente nos dirigimos a la resolución 810 del 2021, artículo 21, que habla de los términos o descriptores permitidos para las declaraciones de propiedades nutricionales comparativas. En este caso, el numeral 21.1, que habla de reducido en, que es la comparación deberá basarse en una diferencia relativa de al menos el 25% en el valor energético o en el contenido de nutrientes respectivamente entre los alimentos comparados, y una diferencia absoluta mínima por cada 100 gramos para alimentos sólidos o semisólidos y por cada 100 mililitros para alimentos líquidos. En este caso tenemos el nutriente que es sodio, la diferencia relativa mínima que nos menciona la norma es que debe ser del 25% y la diferencia absoluta mínima basada en 100 gramos o 100 mililitros debe ser de 80 miligramos.
Para continuar dando una respuesta a nuestro interrogante 2, vamos a tomar un ejemplo con una marca comercial, en este momento que se comercializa en este país. Sería nuestro producto A, que es una salsa de tomate estándar con 744 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Y vamos a hacer nuestra comparación con nuestro producto B, que es nuestro producto en desarrollo, que sería la salsa de tomate reducido en sodio, que pues, lo ideal es que queremos determinar si puede ser etiquetado como tal. Entonces, el procedimiento que debemos hacer, que es lo que nos solicita la norma, es que uno, debemos verificar la diferencia relativa. Entonces, para que el producto B, que sería nuestro producto en desarrollo, sea considerado reducido en sodio, debe tener al menos un 25% menos del sodio que el producto A, que sería nuestro producto comparativo en el mercado. Entonces, debemos calcular el 25% de sodio del producto A, en este caso sería 186 miligramos. Entonces, debemos determinar el límite máximo para el producto B. En este caso, restamos los 186 miligramos a los 744 miligramos que tiene el producto en el mercado. Es decir, que nuestro producto B debe tener 558 miligramos de sodio o menos para cumplir con la diferencia relativa, que es lo que nos menciona la norma, que es del 25%. Así que ya teniendo la diferencia relativa, continuamos con verificar la diferencia absoluta. Así que el producto B debe cumplir con la diferencia absoluta mínima, que debe ser de 80 miligramos. Procedemos a realizar el cálculo, que sería una resta entre el 744 miligramos del producto A, que es lo que tiene de contenido de sodio, y restamos los 80 miligramos. En este caso tendríamos 664 miligramos. Entonces el producto B debe tener 664 miligramos de sodio o menos para cumplir con la diferencia absoluta, pero debemos tener en cuenta que la norma nos hace realizar dos cálculos. El anterior fue la diferencia relativa, que era al menos del 25%, es decir, que serían 558 miligramos. Entonces tenemos 558 miligramos del anterior cálculo y 664 miligramos de este cálculo. Es decir, que para poder nosotros declarar en la etiqueta como reducido en, como mínimo, y redondeando, debemos tener un contenido de sodio por 100 gramos de 500 miligramos para así poderlo tener declarado. Acá vemos un ejemplo, son dos marcas, tenemos una marca X, la cual tiene la declaración del contenido de reducido en sodio. Esto es un ejemplo de lo que podemos llegar a tener, pero claro está, también debemos tener claro cuál es la meta 2 que tenemos en este momento en el mercado. Todo esto es teniendo en cuenta la resolución 2013 de la reducción de contenido de sodio y poder hacer la formulación para tener o bajo en sodio o reducción de sodio. Y culminando, dando respuesta a nuestro tercero interrogante, tenemos con qué información adicional sobre el contenido de sodio debe incluirse en la etiqueta. Entonces nos vamos al artículo 9 de la resolución 810 del 2021, que nos habla sobre la expresión de los valores, en este caso en el numeral 10.7, nutrientes de declaración obligatoria. Dice que todos los nutrientes que se declaran en el rotulado nutricional, en este caso la tabla nutricional, debe tener una forma de expresión en miligramos. También nos dice en el artículo 19, numeral 19,5 de la misma resolución 810 del 2021, que se menciona que para los alimentos de muy bajo en solamente se permite para sodio. En este caso, si contiene un máximo de 40 miligramos por 100 gramos o 100 mililitros del alimento. Continuamos dando respuesta al interrogante 3. En este caso, el artículo 28, numeral 28,1, menciona que los títulos y los nombres de los siguientes datos nutricionales, como calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y sodios, deben aparecer en negrilla y tener un tamaño de 1,3 veces más grandes para distinguirlos de los demás nutrientes. También en el artículo 32, etiquetado frontal de advertencia, se mencionan los límites de contenido de sodio o bueno, de nutrientes en general para establecimiento del sello de advertencia. En este caso, tenemos dos formas de cómo saber realizar el comparativo. Debemos hacer las dos. Un cálculo es calcular los miligramos que nos salieron por la porción de 100 gramos, dividirlo en las kilocalorías general de la tabla nutricional. Si es mayor o igual a 1, debemos declararlo. El otro cálculo es saber si son 300 miligramos, o sea, si son mayor o igual de 300 miligramos por 100 gramos, también debemos declarar, debemos tener el sello de advertencia como exceso en sodio. Por último, dando respuesta al último interrogante y finalizando, ¿qué información adicional sobre el contenido de sodio debe incluirse? Tenemos cómo debe ir el sello frontal, en este caso el sello de advertencia, en el caso de que realizando los cálculos anteriores para declarar o no declarar como exceso en sodio, sí lo debemos declarar, el símbolo debe ser octagonal, de fondo color negro y borde blanco, y en su interior el texto exceso en sodio con las letras deberán ser mayúsculas y de color blanco tipo la letra Arial Bold. Además, en el mismo símbolo deberá escribirse en letras blancas la palabra MinSalud, que hace referencia al Ministerio de Salud. Y con esto culminamos las respuestas a los tres interrogantes acerca del producto.